Bien, muy buenas noches chicos, buenas noches con bueno, los presentes, los conectados a este momento. Bienvenidos a nuestra primera sesión de esta semana 9, ¿no? De su curso de formación para la investigación. Y bueno, como semana a semana hacemos un recordar y recapitular de lo que se ha visto, ¿no? En las sesiones anteriores, ¿no? Bueno, básicamente lo que tuvo lugar pues la semana anterior era concerniente a toda la revisión, pues, ¿no? Del avance que han tenido, ¿no? Todo apuntado, pues, ¿no? Que era, pues, una semana importante que ya se ha cerrado como un avance, segundo avance de su artículo RCL, ¿no? Entonces hemos visto, tocado algunos puntos, pues, no relevantes, pues, ¿no? Relacionados a netamente la introducción y la metodología. Y dentro de la metodología, realmente ya se ha revisado, visto pues, ¿no? Lo que respecta a eh, Pico y Prisma, ¿no? Ya sabemos, conocemos que Pico es nuestra técnica de formulación, primero de preguntas, seguido pues, ¿no? Con identificación de términos para, pues, obviamente plantear una ecuación de búsqueda que ingresamos a la base de datos Scopus para con ella obtener, ¿obtener qué? Pues la información de la cantidad de artículos relacionados a esa ecuación de búsqueda, ¿no? Recordemos que Pico integra pues en diferentes preguntas asociadas a cada elemento, ¿no? El elemento P, que está relacionado a problema o población. El elemento I, relacionado directamente a intervención. El elemento C, relacionado a comparación. Y el elemento O, a resultado salida, ¿no? Y bueno, adicionalmente podemos encontrar elementos, pues, no T o C de contexto, ¿no? T el tiempo, un espacio periodo temporal, y C, pues, contexto. Entonces, obviamente cada uno de ellos pues se asocia a diferentes términos, ¿no? Habíamos mencionado con diferentes palabras claves, que lo que hace ya en su conjunto es poder conformar esta ecuación de búsqueda, ¿no? Utilizando operadores booleanos, ¿no? Se realiza la ecuación de búsqueda y ese resultado como tal es el insumo hacia Prisma para que nuestra técnica y es nuestro esquema como tal, el procedimiento Prisma, nos permite pues hacer ese filtrado, esa depuración correspondiente para ya quedarnos obviamente con una cantidad directa de artículos, ¿no? Artículos directos que vamos ahora sí ya a empezar a analizar. Entonces debemos tener muy claro de que pues siempre debe haber algún tipo de pues de cantidad pues digamos viable, ¿no? Una cantidad pues digamos ideal a la información que tenemos desde la ecuación de booleana hasta eh, los artículos que tenemos al aplicar Prisma, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene pues no que ser pues, una cantidad bastante coherente, ¿no? Porque algunos trabajos, en algunos artículos que hemos estado revisando, pues tenían una cantidad un poco exagerada ya ¿no? Extendida de artículos en su ecuación de búsqueda, al aplicar, mejor dicho, su ecuación de búsqueda, ¿no? Hablamos de entornos de 800, 900, hasta 1000, ¿no? Entonces, obviamente, no, digamos, no representa que se encuentre, ¿no? En lo suficiente acotado, ¿no? Esa búsqueda para plantearlo nosotros recién ya como insumo a Prisma, ¿no? Lo que, pues, obviamente es entre lo que se tiene, pues no, un número estándar, estandarizado, es siempre trabajar de 90 para arriba hasta entre 90 y 250 artículos, ¿no? Y sobre ellos, recién, pues, ¿no? Hacer el filtrado correspondiente para quedarnos de pronto con 10 al 20%, ¿no? Pero si planteamos, pues, no sé, 1000, o sea, 1000.
900 artículos, para quedarnos con 10, 15, pues digamos, no estamos correspondiendo pues a un margen pues no coherente, pues no estamos hablando del 10, estamos hablando del 1%, 2%, entonces es demasiado ya el filtrado que se hace y pues obviamente le quita un poco de peso y sustento a este proceso de, pues, ¿no? de depuración, de filtrado que se haya realizado. ¿Ok? Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado. Por eso hemos dicho que debemos jugar nosotros con los elementos que integremos como palabras claves. Algunos, pues, ¿no? Tienen, pues, más palabras claves que otros, pero también debemos manejar por ahí un balance, ¿no? Un equilibrio entre los términos, porque a veces no es bueno ni muy pocas palabras claves, y tampoco es bueno mucha cantidad, ¿no? de palabras clave. Entonces, es una y otra, ¿no? Entonces, vamos ahí a aprender a ajustarlas, ¿no? Tener un balance, como menciono, y un equilibrio coherente eh, para obtener la cantidad, digamos, de resultados ideales, ¿no? Ideales en ese rango entre 90, 100, pues 200, 150 por ahí máximo, ¿no? Para nuestra temática como tal de análisis, ¿no? Y sobre eso, pues, ¿no? Ya sabemos que ahora, habiendo aplicado Prisma, tenemos ya el producto que es, podríamos decirlo en términos simples, pues, ¿no? Como decir la carnecita ya de la información, ¿no? Eso es lo que tenemos en esos 10, 15, 20, 25 artículos que se hayan seleccionado, que se hayan obtenido después de aplicar Prisma, obviamente con los diferentes filtros que ya saben, pues, ¿no? Está relacionado a duplicidad, que no entran dentro de los criterios, ahí está de inclusión o de exclusión, tema de año, el tema eh, de falta de acceso completo al artículo, ¿no? Etcétera. Entonces, eso nos va a permitir, nos haya permitido tener ahora un conjunto, un grupo y un resultado, pues, ¿no? de Prisma ahora para su análisis, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos ahora sí a continuar entonces con el siguiente paso, ¿no? Que sería, después de tener ahora ya nuestro producto de Prisma, ¿no? Obviamente, teniendo ya los resultados, teniendo ya este producto, digamos, este lote de información, ¿no? Pequeño, ¿no? Digamos, ya más sectorizado a nuestro interés. Ahora nos toca analizarlo. Y para analizarlo, necesitamos tener estrategias de lectura de artículos científicos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el material de la sesión de hoy. Para ello, los objetivos de la sesión corresponden a identificar, dice la estructura IMRD, ¿ok? De un artículo científico. Ya lo hemos visto de manera ya más breve antes, ahora vamos a pasar a reforzar de pronto estos, eh, este formato, esta estructura, ¿ok? Y bueno, vamos a revisarlo a continuación, ¿no? También dice, pues, establecer algunas pautas para la lectura ética de artículos científicos, ¿no? Bien. Entonces, estructura IMRD de un artículo científico. Estructura IMRD de un artículo científico. Habíamos ya nosotros anteriormente mencionado que IMRD constituye justamente una estructura general, es un formato, digamos, universal que pues contempla cada sigla una sección de ese artículo. ¿Ok? Nos dice aquí, la mayoría de los artículos científicos se ajustan al formato IMRID, ¿no? Digamos, lo conocemos como formato IMRD, ¿no? Digamos, pero si queremos leerlo de manera, pues, no directa, podemos agregarle un conector porque, o sea, directamente es introducción, métodos, o sea, introducción, coma, métodos, coma, resultados, coma y discusión, ¿no? Entonces, al agregar ese i, ya podemos leerlo, o sea, puede ser directamente más legible, mencionar IMRID, ¿no? Que IMRD, ¿no? O sea, más directamente IMRID.
Obviamente esto en español, ¿no? En español, ¿por qué? Porque ahí sería nuestro conector, pues, entre resultados y discusiones, ¿ok? Entonces, en inglés sí, digamos, tendríamos INRAT, o sea, es decir, tendremos INRAT, porque obviamente AND sería digamos, la sigla de la palabra, en este caso, I, ¿no? En inglés. Entonces dice, repito, la mayoría de los artículos se ajustan al formato IMPLI, que permite estructurar el contenido de tal forma que responda satisfactoriamente a las preguntas y objetivos de investigación, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos, de estas partes, es una parte en realidad del artículo, la parte de la introducción, la parte de métodos, la parte de resultados, y la parte de discusiones, ¿no? Entonces, partiendo por la introducción, nos dice, se explica el propósito del trabajo y por qué este es necesario en su ámbito o materia, ¿no? Dice, responde a qué problemas se ha estudiado y por qué se ha estudiado. Generalmente responde a esas dos interrogantes, ¿no? De esa manera pues se plantea en introducción y la información que va a corresponder dentro de ellas, ¿no? ¿Qué problemas se ha estudiado y por qué se ha estudiado? ¿Ok? ¿Cuál es la utilidad? Entonces, dentro de la introducción. Como menciona, crear interés en la materia del artículo y mostrar su importancia, ¿no? Mostrar su importancia. Obviamente esto a el lector o lectores, los revisores, a quienes estén interesados en nuestro trabajo o nuestra investigación, pues va a generar pues ese interés mostrando su importancia, ¿no? Y provee pues no la suficiente información para entender el artículo, ¿no? También, porque literalmente, o sea, entendemos que una introducción pues que debe ser la parte inicial, el encabezado, casi prácticamente directo, después del título, lógicamente, y de el abstract, lo que encontramos es la introducción. Entonces, la introducción va a permitirnos introducirnos justamente en la temática, en el tema a abordar, en la problemática, en la contextualización, también se llama eso, también se llama contextualizar, digamos, ponernos en contexto a los lectores, a los revisores, para ver qué vamos a encontrar en ese trabajo de investigación. Entonces, como dice, nos provee la suficiente información para entender el artículo. ¿Qué estructura lleva? Generalmente, dicen las introducciones, presentan esta secuencia. ¿Qué secuencia? Información amplia, primero, en primer lugar, lo que se conoce sobre el tópico de interés, como dice, la descripción de trabajos previos que llevan al entendimiento actual del tópico de interés, y luego información más específica, ¿ok? Información más específica, lo que no es conocido. Finalmente, un punto focal, las preguntas que el autor se pretende responder. En otras palabras, generalmente siempre tiene la estructura de un método, ¿no? Bastante conocido llamado método del embudo. Así se le llama para directamente la forma, digamos, de redactar la sección de la introducción. ¿Por qué? Porque vamos de lo más amplio, porque vamos de lo más general y vamos eh, poco a poco acotando, acotando, acotando hasta ser mucho más específicos. O sea, vamos de lo más amplio, repito, a luego plantear lo más específico, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre una investigación que tiene que ver, o se relaciona con la anemia infantil, ¿no? Digamos, en, digamos, en las zonas rurales de Lima, ¿ok? De Lima, no vamos a provincias, sino Lima, o Lima provincia máximo, pero no departamentos, no provincia, ubicándonos pues no acá en nuestra capital. Entonces yo para hablar primero para hablar directamente de la anemia, primero voy a hablar un poco más general, voy a ser más global, universal, ¿no? De pronto puedo extenderme hasta a nivel mundial, cómo están los índices de anemia, cómo se considera como tal el problema a través de pronto de la OMS, ¿no? Hablo un poco más así de manera general. Como dice aquí, generalmente les presenta una información amplia, ¿no?
Empiezo de esa manera. Luego, pues poco a poco voy siendo de pronto más específico, de pronto ya luego me centro en qué, por ejemplo, en investigaciones ya en la región, de pronto en Sudamérica, ¿no? Por decirlo, de pronto se puede hablar de Sudamérica, puedo hablar de diferentes pues, ¿no? países vecinos, y luego más aún, la información más específica, esto ya particularmente en nuestro país, ¿no? Nuestro país y ya finalmente la capital, nuestra capital, Lima. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como método embudo. Vamos de lo más amplio a lo más específico, lo que no es conocido, como dice, ¿no? Ahora, teniendo entonces ya la introducción, dice, de a qué problema se ha estudiado y por qué se ha estudiado, ¿ok? Vamos a métodos. ¿Y qué vamos a encontrar en métodos? Como dice, el bloque descriptivo en el que se explica ojo, es cómo, o sea, de qué manera se ha estudiado el tema en cuestión y cómo se recabaron, organizaron y analizaron los datos motivos de estudio. ¿Ok? Ya, en introducción, decíamos qué es el problema, qué problema vamos a abordar y métodos cómo lo vamos a abordar, ¿no? Entonces aquí se explica al lector, dice, qué acciones, procedimientos o experimentos fueron hechos para responder a las preguntas planteadas en la introducción. Vamos a incluir aquí métodos, todas esas acciones, procedimientos, experimentos, el proceso necesario que va a seguir, o las técnicas, ¿no? Para responder las preguntas planteadas en la introducción, ¿no? También los métodos de investigación pueden ser, también dice, de difícil lectura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues puede integrar lenguaje técnico, nos dice, y al nivel de detalle presentado. Para ello es una lectura cuidadosa para entender con más facilidad el diseño de experimentos y evaluar su validez. Entonces, es cierto que en la metodología, en la sección de métodos, comúnmente pudimos encontrar términos ya más específicos, ¿no? A la especialidad, a la línea, ¿no? De pronto al rubro de especialidad específico, ¿no? Hablando pues no ustedes como sistemas, de pronto algo más específico aún. Entonces, alguien, por ejemplo, que es de electrónica, como mi persona, o alguien que es de civil, pues de pronto por ahí va a tener ciertas dificultades en entender la terminología o el lenguaje técnico, el tecnicismo directo, ya presentado en la metodología, ¿no? Entonces, para ello, pues hay que hacer una lectura mucho más ardua o cuidadosa, ¿no? Bien, luego de tener entonces, he pasado por resultados, ¿ok? Perdón, por métodos, metodología, pasamos ahora a resultados, ¿no? Dice, se exponen las evidencias arrojadas por el análisis de los datos, haciendo hincapié en aquellos más trascendentes para el objeto de estudio planteado en la introducción. Quiere decir, si ya en métodos dije, estaba asociado a mi pregunta, a cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a estudiar, entonces, al mencionar cómo lo voy a hacer, incluyendo procedimientos, técnicas, experimentos, pues el resultado es directamente la pregunta, ¿qué obtuve entonces al aplicar ese procedimiento, técnica, experimento? ¿Qué obtuve? Pues aquí están directamente los resultados. Bien, continuamos. Entonces, directamente dice, se exponen las evidencias arrojadas por el análisis de los datos haciendo hincapié en aquellos más trascendentes para el objeto del estudio planteado en la introducción, ¿no? Entonces, la sección de resultados contiene el reporte de lo que se encontró como resultado de aplicar la metodología, sustentando en los datos generados durante la investigación. Estos datos pueden presentarse a través de elementos visuales, como qué, como figuras y tablas. Normalmente, eh, en todo el artículo, en todo un artículo científico, la sección que más incluye de pronto figuras, tablas,
justamente es la sección de resultados. ¿Ok? Por ahí pueden tener también las discusiones, ¿no? Que van como también de la mano, pero directamente más en los resultados. No se suele poner, por ejemplo, en introducción sí no veríamos ni figuras ni tablas, ¿no? Generalmente es todo texto. En metodología puede que haya por ahí alguna figura que grafique, ¿no? De pronto de manera visual, no sé, un proceso, por ejemplo, Scrum o, XP, no sé, un proceso que me permita, de manera visual entenderlo mejor. Por ahí podemos encontrar metodología, pero sobre todo en resultados encontramos toda la cantidad de figuras, ¿no? Histogramas, cuadros pues no estadísticos, etcétera. ¿Ya? Bien. Discusión. Entonces, luego de haber presentado los resultados, yo que me dirijo a las discusiones. En discusiones, ¿qué se hace? Se da respuesta, dice, se da respuesta a preguntas del tipo, ¿qué significan los resultados? ¿Qué significan esos resultados? O sea, directamente me formula la pregunta, ¿qué significan los resultados? ¿A qué conclusiones ha llegado el autor también dice, ¿no? Entonces, en pocas palabras, todo es una secuencia de preguntas, ¿no? Cada sección responde a una pregunta en particular. Por ejemplo, la introducción directamente es qué problemas he estudiado, ¿no? Así lo abordamos. ¿Qué problemas he estudiado? Ese corresponde a la introducción. Ok, ¿qué problemas he estudiado? Y la respuesta de ello es el contenido que irá dentro de la introducción. Paso segundo. Entonces, ya, se va a abordar este problema. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo se va a proponer? ¿Cómo se va a trabajar? ¿No? ¿Cuáles van a ser las acciones, procedimientos, experimentos? Justamente esa respuesta va directamente en métodos. Corresponde a métodos el resultado, digamos, la información contenida va a ir directamente a métodos. ¿Ok? Entonces, al haber aplicado dicho procedimiento, dichas acciones, técnicas, etcétera, ¿qué obtuve? ¿Qué obtuve entonces? Ah, ok, eso lo responde los resultados ahora, ¿no? Los resultados directamente van a responder lo que contempla, información que contempla, digamos, al haber aplicado una u otra técnica, ¿no? Y finalmente, estoy exponiendo esos resultados. ¿Qué significan esos resultados? Pues lo respondo en las discusiones. O sea, la información contenida en las discusiones responden directamente a qué significan esos resultados. ¿Ok? Entonces dice, se da respuesta a las preguntas del tipo, ¿qué significan los resultados? ¿Cómo interpreto yo esos resultados? ¿Y a qué conclusiones también llegó el autor? También la mayoría de revistas, de artículos, integran también las discusiones, conclusiones. Por eso es que menciona también conclusiones. ¿A qué conclusiones ha llegado el autor? O sea, son discusiones y conclusiones también. Dice, en esta sección los autores desarrollan la comparación de sus resultados con los de otros estudios. También se hacen comparaciones. Esa comparación permite, dice, colocar la investigación en un contexto campo más amplio. La discusión provee, ¿ok? La discusión provee una respuesta clara a la pregunta de investigación propuesta en la introducción y explica cómo los resultados apoyan las conclusiones. Hace todo un análisis y una explicación e interpretación de los resultados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estamos viendo las secciones o estructura de un artículo? No porque ustedes van a ahora elaborarlo, van a desarrollarlo de cada artículo. Ojo, ustedes ese grupito que ya tienen ahorita de Prisma, esos artículos ya contienen todos estos elementos, ¿no? Ya contienen todos estos elementos. Entonces, lo que ustedes van a encontrar justamente es en la información contenida en la introducción, en métodos, en resultados, en discusión. Entonces, lo que, digamos, el propósito como tal de este material que está exponiendo es que ustedes puedan conocer la estructura general de un artículo científico. Al conocer, pueden hacer un mejor análisis, pueden hacer un mejor análisis crítico sobre estos artículos que tienen. ¿Ok? ¿No? Ya saben ahora que en cada uno de esos artículos
se va a contemplar introducción, se va a contemplar métodos, se va a contemplar resultados y se va a contemplar discusiones. Y qué información se va a encontrar en cada uno de estos elementos, de estas sesiones. Ojo, no siempre van a tener un título así como, bueno, introducción sí, generalmente siempre hay, ese título no cambia, pero algunos como métodos, resultados, discusión, a veces los autores tienden a veces un poquito a complicar las cosas y los artículos no se plantea directamente por su nombre o por su título. A veces tienen otra denominación, pero lo importante, como menciono y digo, es que todo esto se va a encontrar sí o sí en cada uno de los artículos que ustedes pues no han finalmente reducido para su análisis siguiente. ¿Ok? Entonces, repito, no es que ustedes vayan a hacer esto de los artículos que han ya filtrado. Por lo contrario, esta información ya está en esos artículos y ustedes lo que tienen que ahora entender es saber cómo seccionar cuál es la introducción, cuáles son los métodos, cuáles son los resultados y cuáles son las discusiones. Bien, hasta ahí estamos claros. ¿Existe de pronto alguna pregunta, alguna duda? Entonces, saber, por favor. Todo claro, ingeniero. Bien, perfecto. Bien. Entonces, ahora que sabemos lo que vamos a encontrar en cada uno de estos artículos, vamos a proceder ahora a hacer lectura, como dice aquí. Deberíamos ahora empezar a hacer la lectura crítica de esos artículos científicos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esa lectura crítica? ¿O qué implica, en primer lugar? La lectura crítica de esos artículos científicos implica discutir las ideas y planteamientos del autor, ¿ok? Implica discutir las ideas y planteamientos del autor. Cuestiona, dice también directamente, las afirmaciones, principios, teorías, metodologías, resultados propuestos en los artículos científicos, porque con la información que se tiene, no solamente ustedes la adoptan como una información, digamos, veraz o concreta en algo, ¿no? Ustedes también pueden cuestionar, ¿no? Cuestionar esos principios, esas teorías o metodologías para realizar un correcto análisis. ¿Por qué es que tiene estas teorías? ¿Por qué es que contemplan esos principios? ¿Por qué abordan estas metodologías? Etcétera. ¿Qué más? Identifica diversos puntos de vista, ¿no? Y contrastarlo con otras alternativas, ¿no? Si esos son puntos de vista realizados por el autor en cada uno de sus artículos, podemos nosotros contrastarlos, dice, con alternativas de pronto de información que tengamos en otros artículos, por ejemplo, y hacemos ahí una mezcla de información o cruce de información. Al realizar una lectura crítica de los artículos científicos, considerar las siguientes preguntas. ¿Son válidos esos resultados? Dice. O sea, nosotros mismos vamos a hacernos esas preguntas, ¿no? Vamos a revisar cada uno de esos artículos, sean, no sé, sean 10, sean 20. Vamos a hacer una revisión de cada uno. Entonces, sobre cada uno, vamos a agarrar y decir, ¿son válidos estos resultados? Obviamente, para responder eso, obviamente, tiene que obviamente hacer un análisis correspondiente, saber cómo se ha validado, cómo se ha evaluado, cuál ha sido su proceso de prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, ¿cuáles son los resultados alcanzados por el estudio? ¿Hasta dónde ha llegado el avance, los resultados de ese estudio, por ejemplo? ¿Hasta dónde se ha llegado? ¿Cuáles son los resultados directos, ¿no? ¿Cuáles han sido favorables, no han sido no tan favorables? ¿Se pudo llegar a la suficiente eficiencia o no, etcétera? Y tercero, ¿son aplicables en tu medio? O sea, si nosotros hemos seleccionado un tema de interés, el tema nuestro es bastante particular porque, bueno, es de lo que hemos revisado y lo hemos planteado como un título. Pero las investigaciones que hemos encontrado, que hemos revisado por Scopus, van a ser similares, lógicamente, por eso es importante y relevante revisarlo, pero no van a ser idénticas, ¿no?
No va a ser algo idéntico, es imposible que sea algo idéntico a lo que hemos propuesto cada uno. Entonces, por eso menciona que podemos hacernos esa pregunta si cuán aplicable es en el medio de interés nuestro que hemos propuesto como tema de revisión sistemática, ¿no? Entonces, consejos, dice, de lectura al revisar un artículo científico. ¿Cuáles serían esos consejos? Primero, identificar a los autores del artículo y la revista en que se publica. Obviamente esta información, toda esa información la vamos a encontrar directamente en el documento, ¿no? En el artículo. Eh, eh, Aquí por eso es necesario, ¿no? Es necesario que los artículos que hayamos seleccionado, ¿no? Al momento pues de hacer el cribado, la selección correspondiente, se haya considerado que se encuentren el acceso total a esos artículos, ¿ok? Que se encuentre acceso abierto a esos artículos. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos pues tienen acceso restringido, ¿no? Obviamente un pago, una suscripción que se debe hacer para recién poder acceder al artículo. Entonces, nosotros obviamente no podemos darnos ese lujo. Si bien es cierto, existen algunas ahí herramientas, digamos, que rompen el truncamiento ahí para poder visualizar el artículo, digamos, en su totalidad, pero no es una práctica correctamente ética, ¿no? Entonces, lo que procedemos nosotros es a basarnos directamente en artículos que podamos encontrar de acceso abierto, o sea, artículos que vamos a encontrar completamente abierto, de pies a cabeza podemos revisarlo, ¿ok? Sin la necesidad de un pago de suscripción o de alguna restricción, pues, ¿no? Que presente, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo ahí en cuenta, que estos artículos, todos los artículos que tengamos finalmente ese número, sean 10, sean 20, 25, pues todos deben tener acceso directo, acceso abierto a la completa información del artículo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a identificar esos autores, ¿no? Porque posiblemente puede que los autores pues tengan trabajos similares, puedan haber hecho trabajos similares con anterioridad, ¿no? O incluso que la revista albergue también más información de la que se muestra en ese artículo. ¿Ok? ¿Qué otro consejo debemos considerar? Dice, identifica y comprende la terminología especializada utilizada en el artículo. Esto también, bastante importante, como repito, la terminología, el tecnicismo utilizado. De pronto, siendo uno no de la especialidad, puede pues traerles algunas dificultades, ¿no? Pero siendo como tal de sistemas, por ejemplo, software, aún así, obviamente tienen su campo, tienen su rama de estudio, de especialidad. No sé, puede ser solo metodologías o el tema de la ciberseguridad o lo que es páginas web, por ejemplo, o netamente lo que es programación, ¿no? O sea, redes, por ejemplo, también. O sea, hay diferentes, digamos, ámbitos donde pues pueden ustedes ser más especialistas o abocados de un tema u otro, ¿no? Y para cada, obviamente, ámbito, para cada aspecto particular, existe o va a existir una terminología adecuada. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Identifica durante tu lectura cualquier otro documento citado en el texto cuya lectura te ayude a entender mejor este trabajo. Ok, pasa también a veces, sucede, que cuando estamos leyendo un artículo hay algunas partes que de pronto el autor no ha sido muy, digamos, muy entendible su redacción, no ha sido muy, digamos, fácil poder comprender la información que se encuentra. Entonces, lo que a veces también podemos optar es que sí podemos encontrar de pronto citas, sí podemos encontrar citas dentro de esta sección, dentro de este párrafo, y nos vamos entonces, nos derivamos a otro documento, a través de esas citas, que nos puedan ayudar a entender mejor el trabajo inicial, ¿no? Del autor inicial. Nos ayuda a comprender y entender mejor qué es lo que se ha querido mencionar o plantear en esta sección. De pronto. Bien.
Y finalmente, hay que tener presente las siguientes preguntas antes y durante la lectura. Primera pregunta, ¿qué problema específico está analizando esta investigación? ¿Por qué es importante? De cada uno de esos artículos, ¿qué problema específico se está analizando en la investigación? Ustedes tienen que plantearse esa pregunta y obviamente responderse, ¿no? Responder a través de la información contenida en el artículo, ¿no? ¿Por qué es importante también, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué metodología se utiliza? ¿Es adecuada? ¿Es la mejor? ¿No dice? O sea, eso también en la revisión de los diferentes artículos vamos a podernos darnos cuenta si por ahí existe otra, existen más de una y cuál es la que nos, de pronto si son temas bastante similares, la que nos ha dado mejores resultados o respuestas. ¿Qué más? ¿Cuáles son los resultados específicos? ¿No? ¿Soy capaz de resumirlos en una o dos oraciones? Dice. O sea, porque directamente ustedes van a encontrar todo acá pues, bastante sintetizado, ¿no? La información bastante sintetizada y también los resultados de esos específicos, ¿no? De lo que se ha desarrollado en cada trabajo. Entonces, si soy capaz de resumirlos en una o dos oraciones, obviamente eso solamente se va a poder lograr si es que se ha entendido lo suficiente, ¿ok? Todo el artículo para plantearlo en una o dos oraciones. ¿Qué más? ¿Están los resultados apoyados por evidencia convincente? Ustedes también deben revisar ello, ¿no? Si los resultados pues no se presentan de tal manera, pues hay que revisar si ha pasado por un periodo de validez, de evaluación, de puesta en marcha, de prueba de usuario, por ejemplo, etcétera, etcétera, que nos ayuden a nosotros a tener más la certeza de que los resultados son están apoyados por evidencia convincente. Ojo, acá no es que se crean ustedes todo lo que se encuentra en esos artículos, ¿ok? No es que se encuentran, no es que se crean directamente todo lo que se encuentra en tal artículo. Ustedes tienen que hacerse las preguntas, ustedes tienen que cuestionar el trabajo como tal, ¿ok? De inicio a fin. Y con ello, pues no, en este caso se menciona si esos resultados están apoyados por evidencia convincente y nosotros realmente responder si es que sí, si es que no, dependiendo de la información que se encuentra en el artículo. ¿Qué más? Dice, ¿hay alguna interpretación alternativa de los datos del autor que el autor no toma en cuenta? ¿Hay alguna interpretación, dice, alternativa? Eso obviamente va a tener mucho que ver con nuestro dominio, con nuestro de pronto, dominio, expertise que tengamos sobre un tema, cómo poder hacer esta interpretación alternativa de, como dice los datos, sobre un resultado ya dado, ¿no? Si tenemos resultado, pues no como tal A, B, C, ¿no? Y podemos interpretarlo, bueno, esto, mejor dicho, el autor ha hecho la interpretación de que, bueno, fue por uno, fue por dos y fue por tres, ¿no? Digamos ahí la interpretación. Entonces nosotros, en nuestro conocimiento, nuestro expertise, nuestro dominio ya del tema, también podemos mencionar o cuestionar si podría existir alguna otra interpretación alternativa a esos datos, ¿no? Podría ser una interpretación 4, interpretación 5 o interpretación 6, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Los resultados son únicos, dice, son únicos, son nuevos, son inusuales, o en cambio refuerzan los otros o los resultados de otros trabajos de campo. Eso también debemos preguntarnos cuán únicos, inéditos son esos resultados. Si los hemos visto en otros lados, si los hemos visto en otros trabajos de pronto, o realmente pues no corresponde a algo inusual o nuevo. ¿Qué más? ¿Cómo estos resultados se relacionan con otros trabajos con los que yo estoy interesado? Pues como repito, ustedes no van a hacer el análisis solamente de un trabajo o de dos, van a hacer pues de los 10 o de los 20. Entonces, al hacer el análisis de cada uno de estos trabajos, pues pueden pues directamente mencionar cómo estos trabajos pueden, cómo estos resultados, perdón, pueden estar relacionados con otros trabajos. Si el del trabajo uno, ¿no? El de paper uno tiene un resultado, de pronto parecido como el del artículo, el paper 5, a cómo están, entonces, cómo se relacionan esos resultados, ¿no? También debo incluir ese análisis, ¿no? Siguiente, ¿cuáles son las
cuáles son algunas de las aplicaciones específicas de las ideas presentadas aquí, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones o algunas de las aplicaciones, dice, específicas se pueden presentar frente a los resultados ya obtenidos? ¿Qué aplicaciones le puedo dar yo también frente a esa temática? Y finalmente, cuáles serían otros experimentos necesarios para responder a las preguntas que aún quedan por responderse, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Aquí entra ya más el tema de propuestas, ¿no? ¿Qué propuestas se podría plantear, ¿no? Sobre otros experimentos necesarios para responder otras preguntas que aún están quedando pendientes? De pronto algún vacío por ahí que no se haya contemplado dentro de este análisis de ese artículo o de ese grupo de artículos. Bien, bien chicos, entonces como repito, aquí lo que ya vamos a pretender es ahora conociendo ustedes, sabiendo que la estructura general de un artículo se subdivide en I de introducción, M de métodos, R de resultados y de discusión, ahora pues no es analizar a fondo, análisis crítico, escudriñar, examinar cada uno de estos artículos, empezar a hacer este análisis, esta examinación para poder extraer toda la información contenida en esos artículos y la mayor cantidad de información para ahora plantearlo en una siguiente sección que ahora continúa, que es la sección de resultados, ¿no? En nuestro artículo de RCL. Bien, ¿tenemos preguntas o dudas, chicos? ¿Si hubiera habido? Ujú. No, no, perfecto. Muy bien, muy bien, chicos, gracias. Entonces, como repito, vamos a empezar ahora en estas sesiones, entre este y el siguiente, a ver un poco ya más a detalle cómo analizaríamos estos artículos que hemos tenido como resultado de Prisma, ahora para plantearlos como un análisis completo, ¿no? Como un análisis crítico, cuestionándolos, mencionando pues no en qué se relaciona, en qué vacíos se encuentran, etcétera, etcétera, ¿no? Para ello, como repito, debemos encontrar el acceso directo pues al artículo y tener pues no el artículo del documento en su totalidad. ¿Ok? Bien, bien chicos, entonces vamos a ir quedándonos hasta este momento para nuestra sesión de hoy. Como repito, ya vamos a empezar a ver entonces ese análisis de los artículos y la revisión pues es crítica de cada uno de ellos en las siguientes sesiones para entonces ahora continuar con la sección de resultados y ahí plasmar todo ese análisis que se realiza. ¿Ok? Y que vamos a seguir viendo pues revisando ese modelo, digamos, este ejemplo que se compartió ya en las semanas atrás, pues, ¿no? Que continúa pues, también esa sección de resultados para poder como poner ejemplos más relacionados a su carrera, ¿no? De sistemas. Bien, bien chicos, entonces si no hay más dudas o consultas, vamos a quedarnos entonces hasta este momento por nuestra sesión de hoy y nos encontramos el viernes. ¿Ok? Muchas gracias y buenas noches. Ingeniero.